Y yo les ponía aquí, ¿verdad? Que hay un teólogo bien famoso, Karl Barth, que dice, un sermón hay que prepararlo con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Y desde acá me gusta, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros como iglesia, obviamente el trabajo pastoral es enfocarte en tu rebaño, ¿va? Enfocarte en tus ovejas, pues, en sus necesidades. Pero a veces nos olvidamos tanto de la necesidad que hay afuera, de lo que está pasando afuera, ¿verdad? Y, y dejamos como descuidada a la gente que no está con nosotros, pues, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, Carval decía esta idea, ¿verdad? Que a la hora de las prédicas no nos olvidáramos, pues, de lo que pasa en el día a día, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo. Y que a veces nuestro enfoque estaba tanto a la iglesia y a la Biblia que nos olvidamos de todo lo demás, ¿verdad? O las necesidades de todos los demás. Y yo ponía acá, ¿verdad? Que nuestra comunicación ha de ser relevante. Sin duda, la palabra de Dios tiene poder en sí misma y el Espíritu Santo es el que produce la convicción de pecado, la conversión, ¿verdad? Pero ello no nos exime que nuestra responsabilidad, que es transmitir el mensaje de Cristo de la forma más adecuada, según el momento, el lugar y las circunstancias, ¿verdad? Esto es, eh, por eso es que me gusta, ¿verdad? Que en la iglesia existan grupos pues, en casa, ¿verdad? Porque la verdad que se llega a algún lugar que no es la iglesia, pues. Está fuera de la iglesia, está fuera del templo y se busca un momento para eso. Quizás esa es una de las cosas que a veces pasan con predicadores que están en la calle. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? El predicador a veces está en la calle diciendo, arrepiéntate, borracho, tú enfermo. Pero mucha gente los pasa solo viendo, tal vez ni les pone coco, ¿verdad? Porque van al trabajo, van a hacer un mandado, ¿verdad? En cambio, en un grupo la gente ya sabe a lo que va a ir, ya tomó su tiempo, ya sabe cuánto tiempo va a invertir. Ellos mismos voluntariamente van o medio engañados o algo, forzado, yo qué sé, va. La cosa es que llegan, pues, y dan su tiempo, ¿verdad? Dan su tiempo para estar dentro de la iglesia o dentro del grupo, ¿verdad? Entonces hay un lugar, hay una forma y hay una estrategia, ¿verdad? Entonces encontrar esa estrategia es lo que nosotros debemos encontrar, ¿verdad? Entonces, tampoco digo pues que la predicación en la calle esté mal, ¿verdad? Porque realmente yo sé que a mucha gente Dios les puede hablar ahí, pero realmente tenemos que ser como bien estratégicos en la forma en que vamos a las personas. Y en eso se puede decir que realmente hay muchas cosas que el mundo nos gana mucha. Por eso es que este Lucas 16, la parábola del mayordomo infiel, dice, ¿verdad? Es un poco, a ver, muchos me han preguntado qué significa esa parábola, ¿verdad? Porque dice alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de sus semejantes que los hijos de la luz. Y acá es donde me pongo a pensar, ¿verdad? Realmente es grueso mucha, porque nosotros, por ejemplo, ahorita, solo por ejemplo ahorita, ¿verdad? Nosotros estamos aquí voluntariamente, pero bien podríamos estar viendo alguna serie, viendo alguna película. Entonces, ¿contra qué competimos cuando hacemos grupos? Competimos con el Netflix de la gente, competimos contra el Facebook de la Mara, contra el Instagram, contra el TikTok, ¿verdad? O sea, eh, estamos compitiendo contra algo más que llama la atención de las personas. Entonces la gente ha encontrado la forma mucha de poder enganchar a las personas para engatusarlas, ¿verdad? O cegarlas, por decirlo así. Entonces hay ciertas cosas en las que se puede decir que la gente en el mundo es mucho más pilas que la gente de las mismas iglesias, ¿verdad? Entonces esto es como una parte súper importante sobre lo que nosotros podemos hacer como creyentes, ¿verdad? Que de verdad aprovechemos el tiempo que cada persona nos ofrece en sus grupos, o sea, asistiendo a nuestro grupo, ¿verdad? Y darle una prédica preparada, darle un material
que la gente diga de verdad vale la pena que yo me conecte a este grupo, ¿verdad? O que verdad que vale la pena que yo me meta a hacer esto porque aprendí algo, ¿verdad? O Dios me habló de alguna forma, ¿verdad? Entonces competimos contra eso. Realmente es una onda que es real, ¿verdad? Y por eso, imagínense cómo subimos a la iglesia, ¿verdad? Subimos a la iglesia porque sabemos que pasan cosas, ¿verdad? Sobrenaturales en ese lugar. Y no es porque la iglesia, el lugar físico sea mágico, pues, sino que sencillamente son un grupo de personas que nos reunimos a adorar, ¿verdad? Nos reunimos a buscar a Dios. Y veamos cómo el mundo, ¿verdad? Se va secularizando es la palabra, o va alejando a Dios de todo, ¿verdad? Porque Samuel Morse, ¿verdad? Cuando él hizo una transmisión de telégrafo, la primera frase que él usó fue lo que Dios ha creado. Eso es la frase que se inmortalizó de él. Él le dio como gloria a Dios, ¿verdad? Lo que Dios ha creado en cuanto al invento que él había hecho, ¿verdad? En cuanto a las comunicaciones, ¿verdad? Pero eso fue en 1844, ¿va? Pero ya en 1969, cuando el hombre va a la luna, ¿cuál es la frase de Armstrong? Dice, este es un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigantesco, un gran paso va para toda la humanidad. Entonces, si se dan cuenta, ya se ha ido dejando atrás, ha ido dejando fuera, y el que toma el lugar principal es el hombre, ¿verdad? Este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, ¿verdad? Pero ya es cosa de humanos, ¿verdad? Ya somos capaces de hacerlo y vamos dejando a Dios afuera, ¿verdad? Entonces, cabal, el 20 de julio, casualmente, ¿verdad? Es hoy, va, hace 53 años que el hombre fue a la luna, ¿verdad? Entonces, es ver cómo poco a poco se ha ido quitando, ¿verdad? Y se ha ido apartando la visión de Dios. El mundo se ha alejado de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la misión? Y yo pone aquí, ¿verdad? Nosotros como mensajeros, dicen, nosotros somos los mensajeros a quienes se les ha encargado el misterio de la reconciliación. ¿Y a quién debemos reconciliar? Al mundo con Cristo. Y una de las formas en que podemos hacerlo, siendo parte activa de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Entonces, y esta reconciliación, digamos, digamos, la palabra religión, por ejemplo, ¿verdad? La palabra religión, que muchos decimos, no, no soy religioso, cosas así, pero la palabra religión tiene que ver con religar. Y religar es como volver a conectar algo que se desenchufó, ¿ah? Y, y entonces religar es volver a conectarte con Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que la gente logre reconciliarse con Dios y volverse a enchufar, volverse a conectar, ¿verdad? Ahí está acabada la frase de desconectados, ¿va? Ah, no, es contraria, pero es conectarse, ¿verdad? Poder conectarse. Eso es como lo que buscamos, ¿verdad? Y yo les ponía aquí ejemplos, ¿verdad? Como, así como para ser como más prácticos, ¿verdad? Entre una iglesia que está dentro de sus propias paredes y una iglesia que está fuera de las cuatro paredes. Entonces, por ejemplo, yo les ponía aquí, ¿verdad? Dentro del templo, alabanza, adoración, prédica, que es lo que hay siempre en los sermones. Y fuera del templo, alabanza, adoración, prédica en las calles o evangelismo, ¿verdad? Si se dan cuenta, las actividades que se han hecho tienen mucho de esto. Quizás no se ha armado un concierto, quizás no se ha armado como la vigilia así en las calles, pero sí se ha predicado en las calles, se ha predicado en el campo de fútbol, se predicó en las canchas. Entonces, este es un ejemplo de evangelismo que está fuera del templo, o sea, está fuera del área, yendo al lugar donde está la gente. Entonces, esto es buenísimo, mucha, porque realmente hay, hay un momento que la gente nos brinda. Por ejemplo, ahorita, hace como un mes tal vez ya, fue lo del Centro Mur, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ese lugar, el Will Cabal fue cuando dio positivo del COVID. Entonces, igual yo ya tenía pensado predicar ese día. Entonces, se dio la predicación, mucha. La verdad que la gente está ralada, mucha. Porque, pues, primero tiene que salirle que no esté positivo para que entre la operación. Y después el niño tiene que aguantar la operación. Y después se tiene que recuperar, ¿verdad?
Entonces hay un gran proceso que tiene que pasar. Entonces la persona cuando está en ese momento, es el momento indicado, mucha, para predicarle, ¿verdad? Yo me acuerdo que les prediqué de, yo les prediqué de una vez, les dije, mucha, de una vez al grano, es yo les vengo a decir que ustedes van a testificar lo que Dios va a hacer, que ustedes tienen un milagro en este lugar que Dios preparó. Toda esta gente es voluntaria, nosotros también somos voluntarios, así les decía, ¿verdad? Y Dios preparó esto para que yo les digo, ustedes no se vean ya siendo intervenidos, ¿verdad? Ustedes véanse ya en años después, eh, hablando esta historia como un testimonio de lo que Dios hizo en ustedes, ¿verdad? O sea, yo ya los llevé como al futuro, ¿verdad? Para inculcarles esa esperanza, pero saltar de la esperanza a la confianza, ¿va? Y muchos de estas personas no son cristianos, pues, no saber de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, hay un momento en el que se puede aprovechar, pero esa ya fue una prédica, ¿verdad? Fue una prédica fuera de un templo. Fue una prédica que, aunque no se hacía un llamado o algo por específico, pero ya tiene una prédica en un lugar que no es, en un lugar que no es, eh, pues, una iglesia, ¿verdad? Igual también prediqué en mi empresa, prediqué una vez. Yo los convoqué y les prediqué, ¿verdad? Entonces, cabal, o sea, realmente es cómo poder hacer, ¿verdad? Mucha para sacar la iglesia, pues sacarla, llevarla hacia el exterior, ¿verdad? Llevarla hacia el lugar donde quizás ustedes me dirán, pero Richard, yo jamás voy a poder predicar mi trabajo, ¿va? Entonces, pero hay muchas más formas, ¿verdad? Hay muchas más formas que podemos hacer para llevar la iglesia fuera, ¿verdad? Otros ejemplos que ponía acá es que si vienen dentro del templo, pues ahí solo predicas, ¿verdad? Fuera del templo hay reuniones en casas, en centros comerciales, en locales, en campos, en todo lugar donde podamos, ¿verdad? Todos esos lugares tenemos la oportunidad, pues, de predicar, ¿verdad? Como se hizo en el campo y lo otro, ¿verdad? Que quizás nosotros ya estamos un poquito más acostumbrados a esto, pero realmente hay iglesias que no lo viven así, ¿verdad? No, muchas redes también, pues, que no salen exactamente, ¿verdad? Entonces ponía acá, pues, si pueden haber clases bíblicas dentro del templo, afuera pueden haber conversatorios, pueden haber foros, pueden haber otro tipo de cosas, pues, que fomenten, ¿verdad? Que fomenten como factores que diferencien, ¿verdad? Y yo les ponía, ¿verdad? Prédicas con enseñanza y prédica enseñanza. Y fuera del templo pueden haber talleres para microemprendedores, conferencias, capacitaciones, enseñanza de idiomas. O sea, hay tantas cosas que otros como iglesia podemos dar. Por eso, la vez pasada me gustó la parte donde los grupos se recuerdan que se volvieron un lugar para enseñar y que, digamos, nosotros lo que hicimos fue que el fotógrafo ya, fotógrafo profesional, va, de la agencia, es mi cuate, va. Entonces le dije, mira, ¿será que me ayudase a dar una prédica que sea una capacitación de fotografía, introducción a la fotografía? Está bueno, me dijo, ¿va? Y él todo feliz, va, y dimos la introducción a la fotografía y no tenía nada que ver con prédicas como tal, ¿verdad? Pero estabas haciendo algo por la gente, va, algo que, no, que iba más allá, pues, de solo predicar, ¿verdad? Y yo creo que en tu grupo, Gaby, hicieron unas pinturas Sí, fue de taller de decoración de vasijas. De pintura ajá, de decoración de decoración de vasijas. vasijas, Ujú. pintaron unas vasijas, ¿verdad? Entonces, cabal, ¿verdad? Hubo algo que no fue como convencional, ¿verdad? Yo creo que como lo que viste también Walter, ¿verdad? Ese taller de pintura. O sea, ahí, aunque va implícito, pues, que es un grupo cristiano y que en algún momento se puede predicar, pero se estaba dando un conocimiento, pues, de pintura, ¿va? De algo que era diferente, pues. Entonces, todas esas cosas, digamos, otros realmente como cristianos, podemos dar muchas cosas a las comunidades, podemos dar muchas cosas que realmente puedan dar algo para hablar, ¿verdad? Que realmente puedan dar algo que no sea en sí una prédica, sino que lo que estás aportando a la comunidad sea tu prédica, pues sea tu diferencial, ¿verdad?
Y yo les ponía aquí, ¿verdad? ¿Qué hace mi comunidad eclesial, ¿verdad? Por la comunidad en general, en mi barrio o en mi ciudad. Y quizás esta pregunta es gruesa, pues, porque realmente, digamos, ahorita lo que conocemos, tal vez como red, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo, ¿verdad? Por el barrio donde vivimos o por la ciudad en la que estamos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que podamos ir, por ejemplo, a prisión, ¿verdad? A un orfanato, estamos haciendo algo por la comunidad, pues. O sea, estamos llevando esperanza a un lugar donde posiblemente las circunstancias no te gritan esperanza, ¿verdad? Entonces necesitan esperanza, ¿verdad? Entonces hay como cosas que podemos hacer. Yo creo que lo principal que como identidad que tenemos de iglesia es banco de alimentos, ¿verdad? Eso es lo primero que se me ocurre, ¿verdad? Pero también he visto pues cómo en los videos que han sacado en la iglesia, sacaban el de cuando pintaron una escuela, cuando pintaron, o sea, hay como varias cosas que podemos hacer por nuestros barrios, ¿verdad? Que podemos hacer por las comunidades más allá de solo la predicación, ¿verdad? Sino hacer algo por ellos, ¿verdad? Ver algún lugar que se pueda limpiar, hacer un jardín, no sé, ¿verdad? O sea, algo que sea por la comunidad, ¿verdad? Otro ponía yo, cómo responder a las necesidades de la gente de la zona. O sea, cómo responde a las necesidades de la gente de la zona los principales programas de la iglesia, ¿verdad? Ahí sí que el único que se me viene a la cabeza es el Banco de Alimentos. Y obviamente las noches de gloria, ¿verdad? Por los enfermos que son sanados, ¿verdad? Pero realmente, qué más podemos hacer, ¿verdad, mucha? ¿Qué más podemos hacer por las comunidades sin que tenga que ser una predicación como tal, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de reunir dinero para llevarlo a cabecitas de algodón, ¿verdad? Ahí estamos hablando de que no estamos llevando una prédica, pero estamos llevando comida, pues, medicina, algo que, que no es una prédica, pero que muestra el valor cristiano, ¿verdad? Y realmente puede funcionar para más cosas, ¿verdad? Para más instituciones. Y otro ponía, ¿qué hace la comunidad eclesial para impactar su entorno, ¿verdad? Y por lo menos yo una de las cosas que, yo no sé si ustedes han visto películas de Cantinflas, va, por ejemplo, va, así viejas, ¿verdad? Donde Cantinflas es un padre y el padrecito no sé qué, va. Entonces, todas esas películas, si ustedes se dan cuenta, esa por lo menos lo bueno de esas películas es que queda como ese registro, ¿va? Queda registrada ahí la información, el actor favorito de Walter. Y entonces está Cantinflas, ¿verdad? Y por ejemplo, se pone a hablar con otro sacristán, ¿va? Y toda esta onda. Pero lo que se ve bonito es que, digamos, la comunidad entera conoce a los padrecitos. Y por ejemplo, siempre se ven, digamos, por ejemplo, van a abrir las nuevas pilas, no sé, va, una cosa así, va, comunales, va, para lavar ropa, por ejemplo, va. Eso, saber en qué año, va, pero que lo van a hacer. ¿Y quiénes estaban ahí? Pues el alcalde y el padre, pues. Entonces, se ve como una integración, ¿verdad? Se ve como una integración que se da. Entonces, los padres, muchachos, se pusieron vivos porque realmente hicieron que las comunidades estuvieran, eh, fueran parte, se sintieran que son parte de la iglesia, no solo en prédicas, ¿verdad? Sino en apoyo de otras formas, ¿verdad? Y eso es como grueso porque realmente lo que se hacía entonces es que se ponía una parroquia en un pueblo, pues, porque entonces la parroquia cubría y trataba de ver necesidades de un pueblo, ¿verdad? Y, y por lo menos en esa parte de la historia, sí me da como un poco de celos, la verdad, porque realmente a veces las comunidades evangélicas solo piensan en sí mismas, ¿verdad? Solo piensan en cómo construyen sus templos, ¿verdad? No solo Casa de Dios construye templos, ya todas las iglesias están buscando construir sus templos. Entonces, a veces se centra tanto, ¿verdad? Mucha la atención hacia adentro, que dejamos de ver alrededor, ¿verdad? Dejamos de ver las necesidades de afuera, que son necesarias de poder obrar de alguna forma, ¿verdad?
En cambio, ¿qué comentarios hay sobre iglesias evangélicas? O sea, ¿ustedes qué han oído? ¿Qué habla la gente de las iglesias evangélicas? A ver, pónganme ahí unos comentarios. Yo lo tengo que apuntado, pero sé que aquí me van a poner. ¿Qué habla la gente de las iglesias evangélicas? Ajá, pone Gaby, yo sé que quieres hablar. O hablar, si puedes, que son para sacar pistas. Va, ahí hay una de las ideas que tiene la gente de las iglesias evangélicas, son para sacar pistas. Son, son negocios, ¿verdad, mucha? Y en eso hay cierta culpa, mucha, que como creyentes hemos hecho, ¿verdad? Que pareciera que hemos mostrado que, que la finalidad tiene que ver con la plata, ¿verdad, mucha? Que ahí hay una distorsión, pues, porque obviamente no trabajamos por el dinero, pero también va implícito, pues, porque el dinero va a hacer que funcione una iglesia, pues, porque se necesita plata, ¿verdad? Entonces, que la Mara es muy salvaje, exactamente. Está muy, no sé, ¿sabe dónde sacará tanto odio ante las iglesias? Va, pero estos son comentarios, pues, que se dan hacia las iglesias. Yo les ponía aquí unos, ¿verdad? Molestan con el ruido, eso yo se los puedo testificar. Si es de verdad, hay bastante, va. Cada domingo las iglesias cercanas, las calles cercanas son un caos. ¿Por qué? Por el tráfico. La gente siempre va a hablar del tráfico. Es que el tráfico de la Frater, cuando salen todos de la de la Explo Music Fest, va, o, o esos ni saludan cuando son como Son iglesias así de barrio. hipócritas, ¿sí? O también Sí. no, son doble moral o no cumplen lo que predican, cosas así va. Entonces, increíble cómo vigilan la vida de uno más que uno mismo va. Pero la cosa es que, por ejemplo, hay comentarios sobre las iglesias, ¿verdad, mucha? Hay comentarios sobre las iglesias que, que realmente son duros, pues. Obviamente la gente esa critica hasta a su mamá, ¿va? Pero igual, o sea, realmente hay cosas que como iglesia podemos mejorar y como miembros de iglesia podemos cambiar, ¿verdad? Que podemos hacer, ¿verdad? Y una de esas cosas que yo creo que podemos analizar, ¿verdad? Muchas es ver cómo poder apoyar en nuestras comunidades, ¿verdad? Apoyar en nuestras colonias, porque realmente hay mucho por hacer y nosotros podemos ser alguien que realmente haga un cambio, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Yo les ponía aquí, ¿verdad? Sentirnos contentos con asistir a un culto o un servicio, recibir una porción semanal, una prédica a la semana, aceptar un consejo, alguna consejería, incluso ser parte activa de distintos grupos, un discipulado, ¿verdad? O no conformarnos con lo que sucede alrededor de un culto o de un grupo, sino que ir hacia donde está la necesidad, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay como un nivel, ¿verdad? Podemos ser como cumplir en la parte de grupos, en la parte de ir a la iglesia o escuchar el sermón, pero podemos ir más allá, ¿verdad? Buscar la necesidad. Y yo creo que aquí por lo menos hemos hecho eso, hemos buscado, cada vez que se han preparado actividades, se ha pensado mucha cuánta gente va a llegar, de dónde va a llegar, cómo podemos hacer algo por ellos, ¿verdad? Entonces creo que realmente hay esa búsqueda de la necesidad, ¿verdad? Esa búsqueda de la necesidad eh, es el salto. Yo creo que muchos de acá pues ya lo hemos hecho, ¿verdad? Pero realmente es necesario, ¿verdad? Es necesario ver esa necesidad y ayudar, ¿verdad? Y bien decía en Juan, dice, verán, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno, ¿verdad? Entonces nosotros estamos dentro de la sociedad, dentro de, de los parámetros, se puede decir, ¿verdad? Pero realmente el Señor no pide que nos salgamos de ahí, sino que seamos nosotros luz, ¿verdad? Y sal, ¿verdad? Entonces no salirnos del mundo, ¿verdad? Hay un libro que se llama La Profecía de los Siete Montes. El chavo se llama Johnny Enloy. Dice, hay 7 áreas de la sociedad que como iglesia debemos afectar. Dice, el gobierno, las artes, la educación, la familia, los medios de comunicación, las finanzas y la religión, ¿verdad? Entonces, me resultó bastante interesante lo que él dice, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros a veces pensamos que no se puede influenciar algo
Pero dense cuenta en cuanto a las artes, o sea, ahí tenemos a dos artistas, ¿verdad? Que nos ayudaron para la masiva, ¿verdad? Sigue siendo Dios, ¿verdad? Entonces, y la comunidad, pues, de artistas que ellos tienen, también está como impactando o teniendo una repercusión dentro del área de las artes. O la obra que se dio en la onda de Mujer, que es una obra de teatro, ¿verdad? Ahí también está implícito el arte, ¿verdad? Entonces, hay cosas, ¿verdad? Si se dan cuenta que realmente podemos nosotros influenciar, ¿verdad? Me llamó bastante la atención eso sí de puntos, ¿verdad? Que, que realmente, que realmente tiene como su sentido, ¿verdad? El poder estar como en ciertas áreas, ¿verdad? Y para ir terminando, ¿verdad? Yo les ponía aquí que eh, este es un pastor, ¿verdad? Y la historia me impactó bastante porque decía, ¿verdad? Asisto a un estudio bíblico con ejecutivos y hombres de negocios y hace poco un hombre comentó que en todos los años en que ha trabajado el mundo empresarial, el pastor nunca ha ido a visitar su oficina. Y, y dice, es normal, le dijo el otro, cualquier pastor se sentirá como un pez fuera del agua si viniera a mi oficina, ¿verdad? Entonces veamos cómo a veces eh, puede existir este comentario, ¿verdad? Que la gente diga, no, el pastor nunca, y era una convención de hombres de negocios, pues, o sea, donde se supone que toda la gente tiene negocios, ¿verdad? Pero el hecho de que, pero cómo, pero vean ese punto tan importante, ¿verdad? Le dice, el pastor nunca ha ido a mi oficina, o sea, eso significa que con el simple hecho de que el pastor vaya a la oficina, para esos empresarios hubiera sido como una muestra de que les importa, pues, de que les interesa lo que hacen, ¿verdad? Entonces, esto es como que a mí me choqueó bastante, ¿verdad? Porque yo, digamos, ¿cómo nosotros podemos tener este ejemplo para nosotros que no somos pastores? Fácil, ¿verdad? ¿Conoces dónde viven tus ovejas? ¿Conoces sus papás? ¿Alguna vez has ido a su casa? ¿Sabes de qué trabaja? ¿Sabes qué estudia? O sea, realmente solo con estas preguntas que les hice, muchos de nosotros nos quedamos en la luna, pues. Yo, por ejemplo, de ustedes conozco muy pocas de sus casas, pues, o muy poco de aún de los trabajos, ¿verdad? Entonces, esa es la cosa, ¿verdad? Que a veces nos involucramos tanto en la misión que nos olvidamos de la gente, de la misión. Entonces, realmente es importante, ¿verdad? Que no tomemos las cosas en automático, sino que siempre busquemos ser como genuinos en lo que hacemos, ¿verdad? El que vos llegues un día con tu oveja a su casa, esa persona se va a sentir honrada, se va a sentir que le importás, que no sos un número más en su grupo, que no, que no lo llamás insistentemente solo porque tenés que llenar una cuota de número, ¿verdad? Sino que realmente importa. Entonces, a veces, yo sé que la gente nos importa mucho, pero a veces ese lenguaje, ¿verdad? Que va más allá, se queda como corto, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que pulir, ¿verdad? Que mejorar, ¿verdad? Y, y que podemos aprovechar a hacerlo, ¿verdad? Después este hombre sigue en la conversación, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Otro hombre que dirige una gran compañía de construcción respaldó lo que acaba de decir el otro y puso un ejemplo, dice, un socio que murió hace poco nos debía $500,000, ¿va? Él y su mujer tenían una casa que vale $150,000. La pregunta a la que nos tuvimos que enfrentar fue, ¿incluimos la vivienda en la demanda? Aunque eso signifique que para pagar la deuda de su marido, la mujer se quede sin casa. Continúa diciendo, si eres el dueño de la compañía, si quieres tomar una decisión compasiva, pero puedes tomar una decisión compasiva, pero cuando tienes que rendir cuenta a los accionistas y tu tarea es cancelar las deudas pendientes, ¿a quién le debes lealtad, verdad? Hay otra frase donde él seguía diciendo, puede ser una casa de 150,000, de 500,000 o de 1,000,000, pero ¿cuál es el punto ético? ¿Cómo lo tengo que trabajar, verdad?
Y sigue diciendo, ¿verdad? El hombre de negocios asistía enérgicamente, pues en la iglesia en raras ocasiones se trata y se menciona este tipo de cuestiones. Y sin embargo son el pan de cada día de muchas personas, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta mucho que el pastor hable sobre trabajo, que hable sobre empresas, sobre emprendimientos, porque esa es la vida diaria, mucha. O sea, cuando nosotros venimos y tenemos que trabajar, pues trabajamos para tener dinero, pues, para poder comprar, para poder subsistir, para poder progresar, ¿verdad? Sí, sí, y hay muchos pastores que nunca, o sea, todo es, la Biblia está acá, pero como que vivieran en otro planeta, ¿verdad? Como que no entendieran que para eso hay que trabajar, ¿verdad? Hay que estudiar, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de cosas, ¿verdad? Que realmente eh, hay cosas, pues, en las que debemos estar pendientes, ¿verdad? Dice, muchos cristianos que trabajan en el mundo de negocios tienen que vivir su fe en medio de estas situaciones complejas y moralmente ambiguas. Mientras el predicador habla de absolutos, de lo que está bien y lo que está mal, dijo otro, la mayoría de nosotros nos encontramos en medio de situaciones donde no hay ni blanco ni negro, sino un gris poco definido, ¿verdad? Y yo digo, sí está bien, ¿verdad? Porque la Biblia es como clara, los 10 mandamientos son claros, dicen, no matarás, ¿verdad? No te habla en cuanto a circunstancial, ¿verdad? No matarás si no es en defensa propia o no matarás, algo así va. Entonces, realmente hay muchas decisiones que nosotros como creyentes debemos tomar, pero digamos, ellos lo que están hablando es que su pastor no conoce una situación real que ellos viven. Ese es el punto, ¿verdad? Que realmente ellos están diciendo, ¿verdad? Es que el pastor no nos conoce, pues, o sea, no sabe qué clavos tenemos en nuestra empresa, ¿verdad? O qué clavos, obviamente no tiene que saber a detalle, pero por lo menos entender un poco de qué trata lo que hacen, ¿verdad? Y la parte final decía, la mayoría de pastores que conozco se saben muy bien mover en el hospital y en la iglesia, porque ese es su territorio, ¿verdad? Entonces es como que el pastor vive en la iglesia, ¿va? Entonces es eh, como el lugar donde debe estar, no debe estar en otro lado, ¿verdad? Entonces es como que realmente ya se encasilla a las personas que solo es templo, ¿verdad? Solo es el templo, sin tener como una salida a conocer a la gente, ¿verdad? Entonces, nosotros como líderes es lo que yo les decía, ¿verdad? ¿Cómo solucionar eso? Pues conociendo pues a las personas que nosotros, a las que les predicamos, a los que pastoreamos, ¿verdad? Porque en realidad somos como mini pastores, pues, a los que pastoreamos y que conozcamos su día a día, ¿verdad? Su realidad, pues, o sea, realmente eh, es como otro punto, ¿verdad? A ver. Y ya moviéndome como a otro punto, hay un personaje, ¿verdad? Pre-reformador se le llama él, se llama John Wesley, que él decía, va, considero a todo el mundo como mi parroquia. Quiero decir que en cualquier parte de él donde estoy lo juzgo digno, justo, y mi deber es declarar las buenas nuevas de salvación a todos los que quieran oír. Esta es la obra a la cual sé que Dios me ha llamado, en alusión a que digamos, muchos padres o muchos pastores dicen, mi parroquia no es el lugar físico, pues está hablando de su congregación, ¿verdad? Entonces, a mi congregación yo la cuido y yo tal cosa, ¿verdad? Pero y a la gente de afuera. Entonces, eso es como la predica de hoy, ¿verdad? La predica de hoy es, o sea, tenemos un grupo, por eso es como a la sociedad, influir a la sociedad, ¿verdad? Tenemos como un grupo dentro de la iglesia a quien debemos pastorear, ¿verdad? Cuidar, interesarnos por ellos. Pero hay un grupo que no es parte de nuestro grupo, que no es parte de nuestra red, pero a la cual debemos también de alguna forma llegar, de alguna forma, eh, pues afectar, ¿verdad? Y ya para concluir, digamos, los libros donde se puede encontrar mucho de lo que se vio hoy es estos, ¿verdad? El mundo al que predicamos y predicando a personas del siglo XXI, ¿verdad? Que son como los libros que están, eh, que usé varias cosas también en esta presentación. Entonces, esos libros les pueden servir
para entender mejor. Yo creo que el más chilero es predicando a personas del siglo XXI. Está más, tiene más narraciones como las que les di del pastor, ¿verdad? Entonces, se puede decir, ¿verdad? Que realmente nosotros como creyentes somos llamados a nuestro rebaño y afuera, ¿verdad? Entonces, y poder hacerlo así, ¿verdad? Quizás Israel en su primer tiempo no entendió mucho eso porque Israel fue como muy individualista, ¿verdad? Todo era, somos el pueblo elegido y ahí se cerró la onda, pero realmente el Señor quería, como le dijo a Abraham, todas las naciones serán benditas, ¿verdad? O sea, va a haber bendición para todos, pues, no sos solo vos, pues. Entonces es igual, ¿verdad? O sea, nosotros como creyentes, nuestra iglesia va a ser bendecida, nuestra red va a ser bendecida, pero no es solo para nosotros, pues, es para todos los que estén alrededor, ¿verdad? Entonces, de eso trata esta enseñanza, ¿verdad? Sobre poder influenciar, ¿verdad? A la sociedad, al exterior, ¿verdad? Con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros somos y, y pues ser realmente como esa luz, ¿verdad? Como esa luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, algún, alguna idea que se le haya ocurrido en lo que escuchó o alguna observación o queja. Creo Algún que sí. pensamiento. Ah, se me adelantó la Gaby. No me iba a decir nada, estoy a molestar. Por favor. No, dale, dale. No, solo iba a decir de que la verdad es que es un tema que no se habla mucho, pero es demasiado importante, no solamente hoy en día, sino que desde siempre, porque en algún punto uno tiende después a hacer que las personas puedan sentirse solo como objetos que están siendo utilizados para llenar, como vos decías, un cupo, o solamente es como, ahorita me interesa que usted esté porque está en cierto proceso y todo, y después ahí como que ahí miren qué hacen, va. Pero sí es muy importante no solamente entonces enfocarnos en la gente que estamos tratando de consolidar, pastorear y todo, y enseñarles al final cómo ellos también tienen que vivir su vida, sino que notar que al final todos son merecedores de ese amor y de ser alcanzados, ¿no? Entonces tenemos que ser proactivos y ver qué es lo que está, y eso va a sonar como bien, bueno, no sé, porque a veces yo lo veo como bien feo, pero es necesario, va. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? O sea, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué va? Porque de alguna forma tenemos que no alinearnos, pero tomarles la delantera, ¿va? No volvernos como cool para ser aceptados, pero saber cómo es que la gente hoy está siendo susceptible a ciertos mensajes y de qué forma nosotros podemos trabajar mejor para hacer que ellos puedan llegar a los pies de Cristo, no por emoción, sino que por convicción, va. Sí, cabal, excelente, Gaby. Y sí, cabal, realmente tenemos una misión genuina, ¿verdad? Yo creo que esta generación ve mucho lo genuino, ¿verdad? Le gusta que la gente sea genuina, sea sincera. Y yo creo que eso puede llamar a más personas, ¿verdad? Hoy sí, Alan, hoy sí te deja hablar, Gaby, sí. Cabal. No, yo creo que fue una enseñanza muy atinada, la verdad que este es un llamado para todos, ¿va? No solo para los que ocupan un puesto pastoral o de liderazgo. El hecho de poder servir a nuestra comunidad empieza por empezar a servir al que tenemos a la par, ¿verdad? Creo que si empezamos, pues, y me incluyo obviamente, ¿verdad? Si empezamos a enfocarnos tal vez en la gente de nuestros grupos un poco más, ¿verdad? Inclusive en nuestras familias, en nuestros trabajos, hay mucha gente con mucha necesidad que, podemos hacer algo por esas personas, ¿verdad? Muchas veces me pongo ahorita pues a pensar en la gente de limpieza de mi trabajo, ¿verdad? Que de repente tengan una necesidad muy específica y poder ayudarlos de alguna u otra forma, ¿verdad? O cabal, en tu comunidad vos sabes que hay alguien que siempre anda pidiendo dinero o comida, ¿verdad? Y ahí pues podemos ayudarlo y creo que
definitivamente el llamado de Jesús es poder ser de bendición al prójimo, ¿verdad? Como hemos visto y la actividad que vamos a tener posteriormente, ¿verdad? De poder ayudar a alguien, llevándole alimento, un techo, abrigo, ¿verdad? O sea, hay miles de formas de poder servir y creo que es un excelente llamado a todos a enfocarnos no solo en las circunstancias que están pasándonos directamente en nuestras vidas, sino en la que le puede pasar a todas las personas, ¿verdad? Excelente, Alan. Sí, cabal, enfocarnos en vos tocaste un punto bien crucial, ver a las familias, ¿verdad? Hoy, hoy cabal estaba viendo un video de estos Jesse y Joy que tienen con Jordi Rosado, ¿va? Que son esas entrevistas, ¿va? Y, y ellos son hijos de pastores, yo no sabía eso, ¿verdad? Son hijos de pastores y cuentan toda su historia de cómo crecieron en la iglesia y, y cómo, y cabal, todas sus quejas, muchas eran, mi papá tenía tiempo para todo, y así dice el chavo, mi papá tenía tiempo para todo el mundo y ayudaba a todo el mundo, menos a su familia, ¿verdad? O todos tenía tiempo para todos menos para nosotros, ¿verdad? Entonces todos sus comentarios iban en ese hilo, ¿verdad? Y es que a veces la misma misión pues nos hace olvidarnos, ¿verdad? De ciertas áreas que deberíamos cuidar, ¿verdad? Como es la familia, ¿verdad? Entonces realmente ese punto es súper importante. O el trabajo, como vos decís, ¿verdad? Nuestros propios compañeros de trabajo o, o los que, pues todos los que, aunque no sean nuestros amigos, pues, entonces cabal sí tienes razón y ahí sí que todos aquí estamos incluidos, ¿verdad? En ese aprendizaje, porque yo creo que quizás hoy lo que se siembra es un tipo de semilla, ¿verdad? Yo creo que las ideas van a surgir y que podamos seguir haciendo eso, vamos a poder seguir afectando las áreas que usualmente no son abarcadas, ¿verdad? Igual incluyendo, aún como les decía, ¿verdad? Prédicas aún sin prédicas, ¿verdad? Solo con la simple acción ya sembras algo en el corazón de las personas, ¿verdad? Entonces sí hay posibilidades para hacer las cosas y yo creo que Dios nos da pues las ideas, ¿verdad? Entonces, pero sí, gracias Alan, buen comentario. Yadi, ahí está Yadi, sí va. Ay, sí, perdón. Hola, 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 muchis. Ay, perdone que no active cámara, pero tengo manos ocupadas. Eso. Aprovechar la sala que está quieta. Ahorita no hace ningún ruido. Eh, pero los estaba escuchando y estaba prestando atención y la verdad es que está muy bueno el tema y todo, pero tal vez a mí me gustaría agregar algo. Fíjense que, bueno, como últimamente pues yo he estado digiriendo todo virtual, porque ese ha sido mi acceso a todo, ¿va? Lo más práctico, lo más que he tenido a la mano. Y he estado escuchando pues los servicios de los domingos de la iglesia en YouTube, pero ya no me quedo escuchando solo el servicio de la iglesia, sino ya como que YouTube ya arreglé, ya sabe cómo mi seguidía, ¿va? Entonces, otro de los, perdón, ¿va? También sí otras iglesias, pero otro de los que he estado llevando el ritmo ha sido al pastor Andrés Speaker. O sea, después del servicio de la iglesia viene el de él. Entonces ya tengo como la seguidilla ahí de ir escuchando sus sermones. Y no hace mucho tuvo una serie que justamente se la dedicó a los padres como tal, pero decía que eran sermones que al final tenía que escuchar todo mundo, ¿va? Pero iban dirigidos al hombre, o sea, al padre de familia como tal, y tiene un sermón que hasta el nombre pareciera como que nada que ver, ¿va? Pero es Padre Simpson. Yo no sé quién la escuchó, ¿verdad? Y está buenísima, la verdad es que se la súper recomiendo. Pero a mí algo que me llamó mucho la atención y me dejó muy marcado justamente parte del sermón, de ese sermón que él dio, fue porque la parte que explicó el lavamiento de pies. O sea, esa parte, la verdad es que sí, para mí fue muy grueso porque al final, o sea, llevándolo a todo lo que han venido hablando, él decía, explicando lo del lavamiento de pies y todo, al final
poderte detener, o sea, hacer una pausa, pero hacer una pausa en nuestras vidas, ¿verdad? Hacer una pausa y venir y darle tu tiempo a alguien más. O sea, ese servicio que puedes hacer a alguien más. Y él los ejemplos que dio fue a sus hijos. Como les digo, la serie va dirigida a la paternidad, pero él dio ejemplos como al final él sirve a su hija más pequeña, como también sirve al hijo más grande, ¿va? Entonces, y cómo cada uno de ellos tiene diferentes necesidades y en sus diferentes necesidades, a sus diferentes niveles, pues a él le toca servirlos, ¿va? A él le toca atenderlos. Y eso, pues creo que es aplicable a justamente como lo que decían, ¿va? No solo hablando de nivel pastoral, sino de grupo como líder y hasta como amigo. O sea, no necesariamente irnos a que necesitamos tener un puesto, sino todo lo que tenga que ver con relaciones, ¿verdad? Entonces él decía lavarle los pies, o sea, él llevó el tema de servicio, de servir a alguien, como lavarle los pies, pero que lavarle los pies no necesariamente era literal, tenerle que lavarle los pies a alguien, ¿va? Sino era ese tiempo que te tomas, y no solo el tiempo que te tomas, sino de estar dispuesto a hacer o dedicarle como el ejemplo que él colocaba de su niña, la más pequeña, ¿va? O sea, venir y bajarse él después de cosas así que le gustan hacer a él, bajarse al nivel de la nena y decir, bueno, o sea, este es tiempo, esto es lo que ella quiere, esta es la forma en la que ella quiere compartir conmigo, no es lo que yo quiero. Y creo que a veces tal vez nosotros hacemos eso en los grupos o con la gente y todo, a veces queremos llevar a la gente a lo que a mí me gusta o lo que yo quiero o como yo creo que deberían de ser las cosas, ¿no? Pero tal vez ese tiempo de decir qué necesitas tú o cómo puedo compartir este tiempo contigo, ¿verdad? O sea, hago una pausa, pero para escucharte a ti, o hago una pausa para verte a ti en tu ambiente, en tu necesidad, en lo tuyo, ¿verdad? No, no como uno. Entonces, la verdad es que la explicación y todo es muy buenísima. Como les digo, ese sermón es súper recomendado, la verdad, porque tiene más cosas, ¿va? No solo es esa parte. Y creo que clave, cada vez de lo que decías, era esa parte de estar en contacto. La verdad es que nunca vamos a ver una necesidad si no estamos en contacto. Y algo bien curioso que me pasó, para darles un ejemplo así rapidito, es que nosotros ahorita estamos llevando a la nena a vacunar al Centro de Salud de San José. Miren, tanto tiempo yendo ahorita a San José, en la vida yo sabía dónde estaba el Centro de Salud. Nunca lo había visto. Y según yo, cuando a mí me dijeron Centro de Salud, yo tenía ubicado algún punto. Yo dije, plano, ese es el Centro de Salud, ¿no? Que si cuando la primera vez que fuimos al Centro de Salud de San José, ni me imaginaba que eso era el Centro de Salud de San José. O sea, quienes lo ubican o lo conocen, pues saben, ¿va? Y al final es un huevito, o sea, es una cosita y está todo, o sea, de afuera hasta pareciera que es un lugar abandonado. O sea, ni siquiera pareciera que está en uso, ¿va? O sea, yo hubiera pasado ahí, hubiera dicho, es algo que está abandonado. Pero que sí descubrí que era el Centro de Salud de San José. Y hasta con Will lo dijimos, ¿verdad? Justamente ustedes que se tocaron el tema de los servicios social y todo, un buen servicio social podría ser venirles a pintar por lo menos de afuera el centro de salud, ¿va? Pero es porque, como les digo, ni siquiera pareciera que fuera el centro de salud, ¿va? Entonces, pero yo nunca hubiera visto esa necesidad si no me toca ir al centro de salud, o sea, si no me toca estar en contacto con eso. Entonces, hay necesidades que definitivamente nunca vamos a ver si no entramos en contacto, si no tenemos cada vez, como decías, esa apertura a lo que el mundo exterior pues hay. O sea, es como, la verdad es que en nuestro vivir día a día, ver la necesidad ahí, van, creo que no es irnos tan lejos, sino también ver la necesidad con lo que nos topemos nosotros en nuestro día a día, en lo que ya existimos. Y bueno, esas son como las cosas que quería como comentarles, ¿verdad? Y creo que también otra cosa es también como también tener paciencia, ¿verdad? Que queremos ayudar y tal vez queremos, o sea, no somos como superiores para querer salvar el mundo, ¿verdad? Sino Jesús ya nos salvó, sino es como solo como ponernos el día a día, ¿cuál podría ser mi parte hoy? O sea, es eso, poder empezar con pequeños pasos, ¿cuál podría ser mi parte hoy? Y creo que el Señor siempre va a ser muy puntual en decirnos en dónde Él quiere usarnos el día de hoy. Porque como les decía, en mi cabeza pueden ser muchas cosas, pero no es mi plan, sino es su plan y en que puedo participar dentro de su plan.
Eso, ahí. Perdón por mi breve intro. No, bienvenida, Yadi. Así que creo que no te habíamos visto en bastantes semanas. Sí, perdón. Pero sí, la verdad que hay, como tú decís, ¿verdad? La necesidad, digamos bien, como en la historia que les contaba, si el pastor hubiera ido a orar a alguna oficina, más de algo hubiera visto, ¿verdad? Más de algo les hubiera comentado, alguna necesidad hubiera podido ver o haber podido suplir, ¿verdad? Entonces, cabal, ¿verdad? Mucha, yo creo que eso tiene que ver con conocer y ese ejemplo del centro de salud está bueno porque hasta podemos ir a hacer algo ahí, ¿verdad? Pero realmente esas ideas, muchas, son las que yo sé que Dios nos puede dar, ¿verdad? Y creo que nosotros también podemos hacer por nuestras comunidades, pues. Entonces, eh, pues bienvenida a esa idea, ¿verdad? Y las ideas que tengan acá, mucha, igual, sigamos dando ideas, ¿verdad? Porque yo creo que se puede hacer, se pueden buscar áreas donde podamos también brillar, hacer brillar a Jesús, pues, sin, sin predicar, ¿verdad? Sino con acciones, ¿verdad? Entonces, que eso sería buenísimo también. Entonces, no sé si alguien más quisiera comentar antes ya de terminar. Bueno, pues gracias por tu, ¿cómo se llama? Por tu enseñanza. Creo que nos motiva, nos enseña pues a siempre ver al prójimo, ¿verdad? Y ahí sí que ahorita se me venía algo a la mente y no sé dónde lo escuché, pero decía que el hambre no tiene religión, va, el hambre es canijo. Entonces es como muchas veces, pues, tal vez un marihuanero te va a pedir dinero, ¿va? Tal vez no, va a ser para mota o marihuana, pues, pero él va a dar tu actitud, va, él va a dar tu actitud. Y cabal, como decía Alan, a veces pues uno con pequeñas acciones va con alguien de tu trabajo o con alguien que tú conoces, pues puedes venir y mire, tome esto. Ahí en la zona 1 hay un montón de chavos que ilustran mucho y es bonito. No se los digo así como para al lado a mí, porque no me gusta hacer eso, pero una vez yo agarré y me agarré a 10 cuates que ilustran, ¿va? No sé qué andaba de regalón yo, ¿va? Y les digo, mucha pidan ahí, ¿va? Y todo, ¿va? Y me gustó porque en la mesa se miraban todas las cajas de lustre, ¿va? Y ahí comiendo con ellos. Y me lo agradecieron mucho, me lo agradecieron mucho. Entonces eso pudiera ser también un proyecto que vayamos a dar comida a esos lugares. La verdad es que hay mucha necesidad y como bien decía Richie, no se trata de predicar. Creo que también muchas veces es como creemos que predicar es solo aquel que está arriba de la plataforma, ¿va? Teniendo un micrófono en mano. Y eso miramos como predicar cuando se pueden hacer muchas cosas face to face, va, cara a cara y crear esa comunidad. Y también esos pastores que yo sigo a un pastor que se llama Emerson, él tiene una iglesia en Mosaic en México. Y me encanta porque él hace su iglesia y lo miras ahí barrenando, lo miras pintando, lo miras metido en la obra, o sea, sabe que tiene que predicar, pero lo miras haciendo muchas cosas y eso inspira. El ejemplo creo que inspira como líderes, ¿verdad? No solo decirle a nuestras ovejas, mira, anda y que Dios te ayude, ¿verdad? Entonces es como, me recuerdo cuando fuimos a predicar a los buses, ¿va? Muchas así como que andaba a predicar a los buses, ¿verdad? Y tus ovejas, no, hombre, dale vos primero, ¿va? Y ya cuando uno le daba primero, ya ellos ya agarraban confianza. Entonces creo que muchas veces como líderes tenemos que ir al frente y pasar la vergüenza primero, pues, aunque se escuche así, pero vale la pena, ¿verdad? Excelente, Walter. Sí, ahí está el ejemplo, ¿verdad vos? Ahí sí que muchos aprendemos. Yo soy muy así, ¿verdad? Yo, a veces me explican, no, pero yo les pido, no, pero enséñame qué es lo que tengo que hacer, ¿va? Cómo se tiene que hacer eso, ¿verdad? Entonces, realmente tiene sentido, ¿verdad? Y yo creo que realmente nosotros como red, ¿verdad? Mucha podemos hacer algo, varias cosas, ¿verdad? No solo una, ¿verdad? Sino varias cosas que realmente puedan aportar a la gente, ¿verdad? Creo que hay buenas ideas
Yo creo que una de las primeritos, pues, esto de Moore ha sido, pues, una puerta, ¿verdad? Para algo que podemos hacer en muchos más lugares y de muchas más formas, ¿verdad? Entonces, creo que hay oportunidades y creo que podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso sería más que todo. Voy a dejar de grabar.